Y se pudo. Vamos a tratar hoy el tema de la calidad de servicio. La calidad de servicio asociada al comportamiento de la red que ustedes están administrando para que pueda soportar de manera eficiente los distintos servicios que ustedes coloquen en ella. Recuerden que en nuestro caso, en este caso que nos estamos manejando, es un servicio interactivo en tiempo real. Por lo tanto, tiene unas condiciones muy particulares respecto a los recursos que consume de la red. Existen dos formas de ver la vida. Una es aumentando el ancho de banda, y eso es muy fácil, usted lo tiene que tener claro. Y disponibilidad de carga. Y disponibilidad de carga. Bueno, con eso te dice, bueno, aumenta el ancho de banda y chao pecado. Con eso resuelve el problema. Pero normalmente eso no ocurre con facilidad, ya sea porque CanTV no tiene disponibilidad, que es la mayoría de los casos, o no tenemos plata para eso. Entonces la siguiente alternativa, la otra opción que tenemos, entonces es tratar de descubrir qué ocurre en esta red que nosotros estamos administrando para ver qué cosas podemos optimizar, qué cosas podemos entonar para que el desempeño de esa red sea más eficiente. Entonces, esta siguiente parte está asociada entonces a la calidad de servicio. Y la calidad de servicio orientada a los tráficos diferenciados. Nosotros vamos a ver la calidad de servicio según tres elementos básicos o tres filosofías básicas. La calidad de servicio vista, número uno, como best force o mejor esfuerzo, que esa calidad de servicio es simplemente compro el equipo, lo enchufo y él funciona. Cuando ustedes compran un switch, ustedes pueden enchufar el switch y el switch va a funcionar. Ahora, esa es la condición, calidad de servicio best force, mejor esfuerzo, no va a hacer nada. La segunda forma de ver la vida es reservando recursos. Y eso implica que yo tengo que programar mi router para que se reserve un recurso específico para un protocolo en particular o para un conjunto de paquetes que tengan una característica particular. Por ejemplo, vengan del jefe, o sean del sistema de nómina, o vengan de una subred en particular. O sea, eso señor me voy a dar un recurso específico. Y la tercera forma de ver la vida es marcar los paquetes y el router o dispositivos activos de red que estén en su recorrido entiendan que esa marca le está dando una prioridad sobre el resto de los paquetes. Entonces va a tener paquetes con prioridad y paquetes con baja prioridad. Son las tres formas de ver la vida. Best force, garantizado o duro, y soft o blando o diferenciado. ¿Ok? Esta es una tablita que ustedes pueden evaluar considerando, bueno, tienen más o menos unos 10 años de retraso en función de los datos recabados. Estos son datos norteamericanos, tienen 10 años de retraso, pero más o menos nos pueden reflejar en este cuadro lo importante que es una caída de la red. O sea, para ellos, una caída de 30 segundos en el sistema financiero y bancos le cuesta a estas compañías y bancos, le cuesta $12.500. 30 segundos de caída de la red. Por lo tanto, bueno, ustedes pueden en el detalle, lo pueden ver ahí en la presentación. Lo importante de esto es saber cuánto nosotros podemos invertir para poder hacer el trabajo de la entonación de la red. Esto es algo así como cuando ustedes trabajan con seguridad. ¿Cuánto van a invertir en seguridad? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí.
¿Cuánto vamos a invertir en seguridad? Tenemos que invertir en seguridad a lo más el costo de lo que estamos cuidando. Porque si no, no tiene sentido. Igual aquí, ¿cuánto podemos invertir si mi problema son 30 segundos de caída de la red? Bueno, podemos invertir $12.500. Pero hay casos, por ejemplo, de 87 horas, esto cuesta $131 millones. O sea que, baratito. Entonces yo pudiera, o sea, no sería descabellado invertir $100 millones para resolver las 80 horas de caída globales en esta red. Con esto, ¿qué es lo que quiero decirles? Que podemos medir la estructura de nuestra red y comenzar a cuantificar cuánto dinero significa que nosotros no hagamos nuestro trabajo o que la red se caiga. Y eso pudiera justificar nuestro precio. Mira, hay una reducción de la pérdida en 50 millones al año. ¿Me merezco en un momento? ¿Dónde vamos a enfocar nuestro esfuerzo para entonar el comportamiento de esa red? En puntos como este. Necesariamente un router es el principal causante de problemas en la red, pero también es el principal causante de las mejoras. Nosotros cuando hablamos de un router siempre vamos a tener una conexión con un extremo mucho más grande que el otro extremo, porque estamos conectando una red LAN con una red WAN y el orden de magnitud de estas dos redes es totalmente distinto. Hablar de 10 megas de una red LAN es muy simple, pero hablar de 10 megas de una red WAN, no todo el mundo tiene 10 megas. Pues por lo tanto, siempre vamos a tener una diferencia entre una velocidad diferente. Y entonces eso me genera un problema en ese punto. También puede ser que tengamos redes donde tenemos distintos conectores en el switch que tengan distintas velocidades o que tenga que multiplexar un dispositivo que tenga que multiplexar varias salidas tomando en consideración una velocidad. Entonces, nuestra razón de ser es la señal o la entrega de la señal de voz y video desde un punto a otro no se puede considerar realizada con éxito total a menos que la calidad de las señales transmitidas satisfaga al receptor. O sea, en otras palabras, el receptor, o sea, nuestro usuario, es el que va a percibir si nuestro trabajo está bien o no. Porque en este caso, nosotros podemos pasar 15 días trasnochados programando el router, pero si el tipo de el teléfono no tiene todo, perdimos. Entonces, vamos a considerar varios elementos dentro de esta red. Por supuesto, el ancho de banda. Otro elemento a considerar, la pérdida de paquetes. Otro elemento a considerar es cómo manejo la congestión, y eso tiene que ver con un parámetro importante que es el retardo. Cuando una red está congestionada, existe el retardo o pérdida de paquetes, y este retardo incide directamente en la calidad del servicio. Esa calidad del servicio va a tener un punto en donde yo voy a decidir arrancar el proceso de calidad. Ese punto es, si yo tengo la capacidad de medir la congestión, en algún momento voy a decir, bueno, este es el punto de inflexión donde yo tengo que aplicar calidad de servicio para poder reducir la carga. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿O cuándo lo sabemos? Nuestro problema radica en que si nosotros no estamos midiendo el desempeño de la red, nunca lo vamos a saber. Solo cuando el jefe nos llame y nos diga que no sirve la red. Y en ese momento vamos a trabajar sobre crisis. O sea, se cayó la red. ¿Y qué hago ahora? Tengo que ponerme a trabajar sobre eso. Estoy en crisis. Yo pudiera planificar el proceso de entonación de la red y eso me ayudaría porque me daría tiempo. Pero si tengo el cliente o el jefe presionando porque tengo problemas en la red, mucho peor. Y eso está en cualquier elemento de la red. Ustedes tienen que coexistir
con un elemento que se llama carrier, que se llama CanTV, se llama TData, se llama lo que sea, tienen que coexistir con él y entonces tienen que ser concretos cuando decirle qué cosa voy a solicitar. Algunas veces no sabemos qué es lo que vamos a pedir a CanTV. Y como hay usuarios que no saben qué pedir, todos pagamos por esos usuarios. Entonces CanTV tiene la necesidad de obligar a sus clientes a que pidan lo que tienen que pedir. ¿Cómo sabemos lo que vamos a pedir? Cuando tenemos claridad de qué es lo que tenemos en la red. Por ejemplo, ¿qué protocolo funciona en la red? ¿A qué hora tenemos esa conexión? ¿Cuál subred es la que está congestionada? Esas preguntas tenemos que resolver. Tenemos que poner un sniffer tal vez en la red y comenzar a conocer qué es lo que está pasando en ella para poder cumplir con este modelo conceptual de la calidad de servicio que tiene que desde el manejo de los paquetes, pasando por la identificación y control de los paquetes. Por ejemplo, este elemento fundamental que es el type of service, que es un campo del encabezado que me permite clasificar los paquetes, o sea, poner una marca para clasificar los paquetes y entonces aplicar la diferenciación del servicio utilizando esta marca que tengo aquí, o definir una reducción del tamaño del encabezado porque me interesa que los paquetes no sean tan grandes, porque los paquetes grandes son más difíciles de manejar y se tarda más tiempo en ser procesados. Y si se tarda más tiempo, vamos a caer en un problemita, que existen unas normas que nos dicen cuánto tiempo debe tardar el paquete desde el origen al destino, ¿se acuerdan? 150 milisegundos. Entonces yo tengo que estar considerando muchos elementos, cosas como esta, reducir el tamaño del paquete para que el paquete funcione más rápido. Y por supuesto, en la capa superior del modelo, que tiene que ver con la gestión, la administración y el control de ese sistema. Ok, miren. Yo puedo clasificar los paquetes según algunas de sus características. Recuerden que en el paquete tenemos en su encabezado dirección, origen, dirección, destino, puertos y protocolo. Esa cantidad de elementos que están en el paquete permiten clasificar esos paquetes. Entonces yo pudiera decir que en una red en particular van a pasar algunos paquetes y otros no, porque me interesa. Y eso tiene que ver mucho con, bueno, les puedo dar un caso real que pasó hace algo así como 15 años aproximadamente. Tiene que ver con una empresa, seguro una previsora, la deben conocer, está ubicada en la torre previsora de Caracas. Y esa empresa tenía así algo así como 300 usuarios constantemente haciendo procesos en el sistema, la conexión de internet era centralizada, 64 sucursales y oficinas en todo el país iban a la conexión vía FRLE, a la conexión de la torre previsora y de ahí salía el internet. Esa es la estructura. En un momento determinado no había forma de atender un siniestro a las 9 de la mañana. Comenzó a suceder con mucha frecuencia que a las 9 de la mañana, por ejemplo, una clínica tenía que hacer un siniestro y no podía. Y es muy común que a las 2 de la mañana una clínica en alguna de las 64 oficinas tenga un siniestro. Pero los 300 usuarios de la torre ya no estaban trabajando a las 2 de la mañana. O sea, lo que estaban eran los operarios del servidor y los que estaban de guardia cada una de las 64 oficinas en Venezuela. O sea que era muy poca el consumo de acceso, sin embargo, no había red. Se colocó un sniffer en la red, un sniffer para ver qué es lo que está pasando en la red, pero es claro. Y se descubre que el operario del servidor, el encargado que está de guardia en la sala de servidores, tenía un negocio de venta de video y de música de Sabana Grande. Entonces, puso a descargar todos
su disposición por ahí en la oficina, 19, cosas así, lo puso a descargar video. ¿Quién sabe cuánto tiempo el señor estaba haciendo eso? Y tenía cierta idea de lo que eran redes, porque lo hacía en la noche, lo hacía a las 3 de la tarde cuando estaba en la nómina prendida, estaba en el espectáculo. O sea que más o menos tenía una idea de lo que hacía. Pero tal vez el negocio era tan rentable que el tipo dijo, bueno, vamos a bajar más música, vamos a bajar más cosas. Y se le fue la mano. Congestionó la red y se descubrió el delito. O sea, estaba congestionada la red con un protocolo en particular que era el FTP. Entonces, por eso les digo, cuando hay una cantidad de protocolos en la red, tenemos que saber qué es lo que está pasando. Tenemos entonces, vamos a ver, aquí, los parámetros que nosotros vamos a observar para ir detonando nuestra red para evitar que exista congestión. Algo así como esto, ¿qué pasa? Si este señor pronuncia esto y la red no está funcionando, que llegue esto no me sirve de nada. Entonces hay unos parámetros que son el retardo, la variación del retardo y el paquete. El retardo es el tiempo que tarda el paquete de viaje a destino. Que habíamos hablado para 150 milisegundos. La variación del retardo o jitter, que era el ejemplo del señor que llega todo el tiempo a su casa y después llega un día tarde. Estamos hablando de que hay una variación en ese retardo. Y eso también afecta. Y la otra, por supuesto, la pérdida de paquete. Cuando hablamos de retardo, 150 milisegundos. Cuando hablamos de pérdida de paquete, estamos hablando del 1% de los paquetes transmitidos. Y cuando hablamos del jitter o diferenciación de retardo, estamos hablando de 30 milisegundos. En algunos casos ustedes van a conseguir letras como esto es simplemente las normas que están escritas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones con esta nomenclatura que dice que 150 milisegundos es la medida máxima que podemos tener como retardo para darle calidad de servicio a esta red. Y esta norma que está acá, esta G729, está asociada al códec. El códec es el algoritmo que se utiliza para convertir una señal analógica en una señal digital. Ese fue el ejemplo de la integral, de la integral que manejamos otra vez. ¿No? ¿Cierto? Ok. Una señal, imagínense que es una señal de voz, así suena la voz, pero la señal de voz es una señal netamente analógica. ¿Cómo hago para convertir esa señal en algo que yo pueda convertir ¿verdad? Transmitir por una red y luego convertir algo que se parezca a esto para que suene igual. Pero recuerden que mi problema es que yo estoy transmitiendo por un medio como que estoy transmitiendo la telefonía convencional, un cable analógico, y por ahí no tengo rollo porque los impuestos que salen llegan. Pero aquí no, porque aquí tengo que convertirlo en una cosa de 0 y 1 para poder enviar por una red de datos para que se llegue a un extremo y convertir. Entonces, existen algoritmos. Este es uno de los algoritmos, el G729, que es pago. Tenemos el G711, que es gratis. Ustedes compran un código, no, ustedes no compran un código, ustedes compran el software que es el que ustedes descargaron del curso. Y ese software que descargaron, que utiliza este código, cuesta plata. Entonces ustedes utilizan un software que tenga este código, seguramente ese software no va a ser utilizado. Bien.
Entonces, en la próxima sesión nosotros vamos a conversar detalladamente cuáles son los códecs que nosotros podemos utilizar para hacer una configuración de una red de voz. Entonces tenemos jitter, estamos claros con el jitter, retardo o latencia, requerimiento de ancho de banda, funciones de control y pérdida de paquete. Todos los parámetros que nosotros vamos a evaluar dentro de nuestra red. ¿Dónde lo vamos a evaluar? ¿Dónde lo vamos a evaluar? Lo vamos a evaluar en los puntos donde va a influir el comportamiento de nuestra programación. ¿O sea? Claro. ¿Qué nos va? Porque nosotros, si cambiamos el cable, la velocidad de transmisión del cable no va a afectar en gran medida lo que nosotros estamos haciendo, pero sí va a afectar el comportamiento del router, el tratamiento de los paquetes y el buffer asociado a ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos, hemos hablado ahorita que para hacer telefonía, para hacer transmisión de voz, necesitamos 150 milisegundos, ¿verdad? Pero existen transmisiones satelitales. Por ejemplo, estamos viendo a los chavos jugar Mundial Sub-17 y lo estamos viendo vía satélite. Entonces, cuando le metieron el primer gol, eso ocurrió y lo vimos nosotros un tiempo después. Si nosotros pudiéramos estar viendo por una ventana lo que está ocurriendo en el juego y lo que estoy viendo por televisión, existe un retardo. O sea, el gol ocurrió y después, unos instantes después, nos movimos el gol. ¿Por qué? Porque existe un tiempo de subida que se llama uplink, y un tiempo de bajada que es downlink. O sea, de la estación terrena al satélite, del satélite a la estación terrena. E inclusive en algunos casos, de satélite a satélite, de satélite a satélite, para que vaya cuando la transmisión es lejana. Pero el uplink son 250 milisegundos. Y yo acabo de decir que la transmisión de voz para que mantenga de calidad debe ser de 150 milisegundos. Entonces, ¿cómo es eso? De que una norma de la Unión Internacional de Telecomunicaciones dice que el retardo debe ser de 150 milisegundos, pero las transmisiones satelitales, que son muy comunes en el mundo, ya tenemos 250 de uplink, 250 de downlink, tenemos 500 milisegundos de viaje. Ya no estoy echando por tierra el sistema de la También estoy mandando video, pues. Y por lo menos vos nada más. Ya. pero el momento mío no se ve raro, eso no. Eso fue, pero de repente el paquete más grande. Ajá, pero entonces, ¿cuál sería el problema de ingeniería ahí que estamos resolviendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la transmisión? Que existe en los dispositivos una cosa que se llama memoria intermedia. Y la memoria intermedia me resuelve ese rollo, porque yo agarro los 500 milisegundos o 650 milisegundos que debo almacenar para poder entonces darle continuidad a lo que está ocurriendo en el extremo del visor, y simplemente digo, bueno, y aquí en adelante, después que almacené los 650 milisegundos, comienzo a propagar la información para mi usuario y sigo almacenando lo que está ocurriendo. Entonces tengo un retardo de 500 milisegundos de lo que está ocurriendo. Entonces, yo el gol y después recibí lo que ocurrió. 500 milisegundos después. No, alguna vez se nota más porque tengo muchos 500 milisegundos atravesados. No, y también el cambio climático también afecta y todo eso. Eso, perfecto. Pero tengo un buffer que me ayuda a resolver. Yo me nota mucho en el curso anterior, en el grupo anterior, alguien comentó de las cadenas. Y habló de cuando hay una cadena presidencial, por ejemplo, tú
uno cambia el canal y entonces en algunos canales se está viendo lo que ya pasó, pero lo vuelvo a ver. Y eso significa que el sistema de ese canal es distinto y la cantidad de buffer que está utilizando es distinta. Entonces yo puedo estar viendo lo mismo, pero porque hay una transmisión en distintos momentos y está asociada a cuánto almacena. Esto no van a tener que leer, porque eso puede leer. Si hay un cambio climático, ¿cuánto es la latencia? O sea, en milisegundos, ¿cuánto sería? Eso depende de la situación. Por ejemplo, esto pudiera ser, pudiera ser tan dramático como que se pierda la conexión. No, la... Claro, tan dramático como eso. Claro, eso es lo extremo. Pero si hay momentos en que la transmisión se compromete seriamente. Aquí tenemos una característica de los paquetes. Los paquetes tienen un tamaño y ese tamaño los hacen más viables o menos viables dentro de la red. Por ejemplo, si el paquete es muy grande, atenderlo en el router lo hace mucho más incómodo. Y eso se va a tardar más tiempo. Y tardar más tiempo, ¿qué implica? Que voy a retardar el paquete que está siendo utilizado para la voz, por ejemplo. Recuerden que son 150 milisegundos. Y yo tengo que ser muy celoso en eso. Si yo no hago los 150 milisegundos, comienzo a tener problemas. Cuando, eso es como la película esta donde aparece el tren. Aquí me suena un solo tren, no sé si pasa en carretera por ahí, no conozco eso, pero en la película que pasa, el tren, entonces pone una barrera ahí, entonces en algunas cosas la gente se come la barrera, pero no se para y espera que pase el tren. Imagínense que aquí está parado en el paquete de voz que necesita 150 milisegundos, o sea, que está desesperado y está pasando un paquete muy grande para ser atendido. Y ese tren puede ser un paquete, por ejemplo, FTP, que está utilizando el consumo de la red y está esperando que pase el tratamiento del router. Entonces yo estoy esperando aquí que pase para que pase. Eso se puede eliminar utilizando la clasificación de los paquetes, que es la tercera forma de ver la vida desde el punto de vista de la calidad de servicio. ¿Bien? Recordemos que es mejor esfuerzo, reservado, garantizado o diferenciado. ¿Cómo que se molestó con usted? Ok, entonces, ver la vida desde el punto de vista del best force implica atender a los paquetes en una cola de tipo FIFO, ¿me recuerdan? ¿Verdad? Ahora, ver la vida desde el punto de vista de intercept es utilizar el protocolo de reservación de recursos, RCRP, y ver la vida desde el punto de vista del modelo DICER es utilizar el DSCP, que es básicamente la composición de dos campos que están en el encabezado del paquete. Y ese encabezado del paquete
Vamos a ver entonces la forma en que nosotros podemos aplicar la reservación de recursos en el router. Para nosotros configurar un router, para poder hacer la reservación de recursos, la configuración que debemos hacer para esta interfaz serial es decirle que voy a activar esa reservación de recursos con un ancho de banda de 100 bytes dividido en pedazos de 32 según todo lo que pase por esta interfaz. ¿Y quién sabe por esta interfaz? Estas instrucciones que están asociadas a la definición del tráfico de voz, que es una ruta lógica del tráfico de voz, y activando la carga controlada a través de la calidad de servicio que hemos definido en esta instrucción. Entonces, la combinación de esta estructura de definición de rutas lógicas para hacer la llamada, más la definición de la activación del protocolo de RCBP dentro de la interfaz, me permite entonces establecer los dos elementos para garantizar, definir el recurso de ancho de banda que le voy a asignar a cada uno de los paquetes que va por ahí. En este caso, yo estoy garantizando que por ese sitio van a pasar los paquetes de esta cosa que está acá, que son los paquetes de voz. ¿Qué pasa si no hay llamada telefónica? Estoy definiendo aquí que hay 3 flujos de 32 y esos 3 flujos van a ser ocupados por todo lo que llame por teléfono en esta ruta lógica. ¿Qué pasa si no hay llamada? ¿No queda reservado para eso nada más? Nuestro problema radica en que si nosotros hacemos ese tipo de reservación, todo lo que necesite este ancho de banda que no sea esto, no lo vamos a utilizar. Entonces, cuando vamos a solucionar un problema, tenemos que ver cuál es la naturaleza de nuestro problema. Si nosotros tenemos llamadas constantes que compiten con la estructura de red, esto no es complicado. Pero si hay llamadas son poco frecuentes y más hay servicios de web, ¿verdad? Entonces esto no sería nuestra solución. Nuestra solución sería marcar los paquetes para que tuviesen una prioridad. Y esa marca de paquete está asociada a que hay unos routers de borde y hay unos routers de core o routers internos que van a tener funciones. Por ejemplo, si yo voy a marcar los paquetes, quien va a marcar los paquetes va a ser el router de borde. Quien va a utilizar esa marca para ver cuáles las rutas prioritarias de esos paquetes son los routers internos, y luego el router destino va a desmarcar los paquetes para que puedan ser atendidos por una red normal. Entonces, marco los paquetes, atiendo los paquetes, desmarco los paquetes y utilizo. Entonces, en este caso es la otra forma de ver la vida. Donde tengo router de borde que marca y router interior que procede. Entonces, en el encabezado del paquete versión 4, tenemos un campo que se llama Type of Service. Ese tipo de servicio me permite clasificar a los paquetes según una norma. Y esta norma está asociada a los 3 bits que están aquí, correcto. Estos 3 bits que son del campo está asociado al encabezado y los 3 me dicen si es 000
es rutina, es un paquete rutinario. Por ejemplo, pero si es 101, que es el 5, es un paquete crítico. Entonces, ¿cómo programo el router? ¿Cómo programo el router para poder hacer eso? Es para esta interfaz que tiene esta dirección IP, yo le digo que le voy a aplicar este mapeo, esta rutina de mapeo para resetear los precedentes. ¿Quiénes son los precedentes? Son las medidas que acabamos de ver: 5, 4, 3, 0. ¿Y dónde le asigno la información? Le asigno la información en una lista de control de acceso. Que es una lista de control de acceso de aquel elemento de programación que filtra los paquetes en router. En este caso, esta ACL, que se llama 110, permite que del protocolo IP que venga de cualquier lado y vaya hacia cualquier lado sea atendido por esta lista de control de acceso. Y lo primero que dice esta lista es que hace un reset del precedent, o sea, que borra el valor que tiene el campo type of service. Luego que hace eso y hace el chequeo de que cumple con esta condición, luego le asigno a ese campo presence, le asigno la condición de routine. ¿Qué es routine? 000. O sea, los dos paquetes que salen por aquí son paquetes de routine, no tienen ninguna prioridad. Bien. Aquí les voy a pedir que lean, son poquitos, son apenas 100 láminas. Si el lámina es de 20. Esto, por correo electrónico, si tienen alguna duda, no tenemos la semana. ¿Okay? Y además de eso, vayan asociando lo que leen con la tarea que les envié la semana pasada, que no sé si la terminaron o no la terminaron. ¿La hicieron? Claro, yo supongo que sí. Yo supongo que sí, porque no hay nadie me preguntó. Si nadie me preguntó, ¿por qué hicieron el grupo? Estaba muy claro. Así voy a repetir el Bien, entonces, todo lo que vayan investigando, vamos a tratar de llevarlo a la práctica. De hecho, las prácticas que ustedes van a desarrollar están asociadas a trabajo real. Pueden montar un servidor, si ya no lo han hecho, porque las prácticas están montadas y ustedes pueden descargarlas y ir iniciando la ejecución. ¿Ya lo han hecho? Hay 5 software. No, los 5 tienen que ser. Asterix, no como Asterix. Recuerden que Asterix es una pieza de software que está acompañada de otros elementos. Entonces, todo ese conjunto de piezas se llaman, por ejemplo, el que voy a utilizar se llama que son dos prácticas de Elastic que van a hacer. La práctica de Elastic, la 1, está asociada a un servidor con 2 clientes, cliente 1 y cliente 2.
O sea que este señor llame para acá y este llame para acá a través del servidor de voz. Y la práctica número 2 de esta misma cosa es servidor 1 de voz, cliente 1, troncal, servidor 2 de voz, cliente 2, estoy llamando aquí acá y son las dos prácticas asociadas a esta. Pero también hay otra práctica que tiene que ver con on-to seek server jeque. Hay otra de 3CX, hay otra de Gatekeeper. Pregunta, profesor, cuando realizamos esta práctica, obviamente todos son software. Sí. Ahora, mi duda o mi curiosidad sería la configuración cuando sí dispongamos en algún punto, en nuestro trabajo, qué sé yo, de algún hardware, la configuración varía mucho o es muy puntual. O sea, o abarca todo el tema. O sea, por ejemplo, ¿cómo te respondo si vas a instalar Word en esta máquina o en esta máquina? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ves? O sea, tú vas a utilizar el software y lo vas a montar según las particularidades. Algunas veces nos estamos instalando Word y el dicho falla porque hay parámetros de ambiente de computador que lo estás montando que tal vez no cumplen con las necesidades básicas del Word. Pero en la mayoría de los casos, de hecho ustedes lo pueden hacer con máquinas virtuales, en la mayoría de los casos ustedes pueden instalar todo esto en cualquier máquina virtual o en cualquier máquina real. El único inconveniente que podemos conseguir es, por ejemplo, que no tenga multimedia para los clientes. Tendríamos, ahí tenemos problemas, tenemos multimedia, podemos hacer llamadas. Pero la central telefónica, esta que está acá, que son estas, o cualquiera de estas que están acá, puede ser instalada en cualquier parte. Por ejemplo, esto es Windows. Esto es Linux. Y existen los clientes que se Vodafone, que es Windows, que es Live, que es Windows y Linux, PSX, que es Windows. Pero además de eso tengo diferencias entre ellos que están acá, porque hay unos que son protocolo SIP y otros protocolo HTTP. Entonces, este que está aquí funciona con SIP y con HTTP. Este trabaja solamente con SIP, este trabaja solamente con SIP. Entonces, ahí se usa la red de gallo, porque si nosotros utilizamos, por ejemplo, un servidor SIP como este, y no configuramos si este señor como SIP, si no puede tener ahí lo vamos a tener. Pero en la práctica no debería tener problemas más que lo que se presentan ahora con esta práctica para instalar el software. O sea, no debería tener problemas. Sin embargo, si ustedes por alguna razón consiguen la práctica y les falta una pantalla, agréguenselo y ya van madurando su propio manual. Aparte de eso, no creo que no. ¿Alguna otra pregunta?
No, las prácticas se le entregan al profesor Ah, ok. Pedro. Ya. Profesor Pedro. Pero vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, que pura pantallazo y se envía. Algo así. No, sería bueno que lo demostraran aquí. Trae su máquina virtual instalada, configurada, se le trae y monta su máquina aquí. Más rápido que inmediatamente. Eso lo va a ayudar muchísimo. Los recursos son bajos para los recursos. Sí, son muy bajos. Los recursos se complican cuando tiene una cantidad de usuarios llamando de manera concurrente. Pero mientras que están dos llamaditas ahí, eso no te va a afectar. Y para el efecto de la práctica, Lo que hay un favoritismo ahí con Windows es favoritismo. poquito. Pero hay otra cosa que se llama, que es la competencia dentro. Que se llama Free Switch. Lo que pasa es que este grupo es mucho más grande que este grupo a nivel de usuarios, a nivel de soporte inclusive. Ya que tenían esa retrospectiva, ¿no? Sí, porque dentro de la tarea estaba investigando que era Digio, ¿verdad? Y Digio es un fabricante de hardware. Estos fabricaron una tarjeta y le fabricaron los codecs para que la tarea funcionara. Ya que es un monito. Sí, eso es una FXS, Entonces le construyeron un software para que funcionara. Entonces, este codec es este fabricante, gracias a él, creó esto. Por supuesto, después de esa los estándares que no son formales, sino son por trabajo. Entonces, las empresas que compiten con esto hacen compatible con HP. Entonces, HP se está convirtiendo en un estándar por defecto, sin nada formal. Entonces, competir con HP, por ejemplo, FreeSwitch, competiendo con HP, por el ambiente Linux, se le complica la transición. En el ambiente de Windows, pero está mucho más poblada de software, de soluciones como esta. El problema es que los servidores, ustedes saben, la proporción de servidores Windows con respecto a la proporción de servidores Linux hay 100-80-20. Pero para resolver un problema local, rápido, pequeñito, de una empresa, con 10 máquinas, con 15 máquinas, mira, cualquiera de las soluciones es buena. Bueno, bonito y humano. Bien, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, nos vemos por correo electrónico. Y Kevin. Chao, Ricardo.